gramatical o conceptual. Por otra parte, también debe de apreciarse en términos por su significado real. Esto es por diversas definiciones que en ella se ha dado a lo largo de la historia del pensamiento. También la palabra filosofía es del origen griego y tiene de origen filo, que a su vez proviene de fileo, que significa amor y amistad. Y el último término de la palabra filosofía, que es sofía, significa sabiduría. Por lo anterior se constituye que por lo menos etimológicamente filosofía no es una cosa de amor o amistad por la filosofía, más que es otra cosa por la sabiduría y consecuencia. El filósofo es amante y el amigo del saber. Entonces ahora vamos a ver qué significa filosofía del derecho. La filosofía del derecho significa amor a la sabiduría jurídica. Anótenlo, eso es muy importante. Una vez esclarecido en el sentido la palabra griega filosofía, es oportuno conocer cómo surgió dicho término, o al menos saber a quién se le ocurrió este concepto, esta palabra. A lo largo del tiempo y 500 años antes de Cristo, pues muchas de las personas a lo largo de la historia le han atribuido que la primera persona que empezó a utilizar la palabra filosofía fue Pitágoras. No sé si alguien me está hablando de la clase, que me pueda confirmar. Por chat. Bueno, si tuvieran alguna duda de lo que les estoy explicando, pues ustedes ya me levantan la mano y pueden abrir su micrófono y pueden preguntarme. Por eso no tengan pena. Voy a continuar con la clase. El origen de dicha palabra en el motivo de la atribución se sustenta en una leyenda, la cual surge del Rey León, de los gobernadores. En esta ocasión, pues el famoso matemático Pitágoras no quiso presentar como hacía sus esquemas contemporáneos, sino que él presumía de ser una persona sabia. Y él era una persona que se atribuía mucho esta palabra porque él le tenía mucho amor a las matemáticas. Vamos a ver un poquito del concepto de filosofía. Bueno, antes de determinar qué es filosofía, creo que es importante, debemos de conocer un poquito de la filosofía. Y pues la filosofía es algo que nos obliga a pensar, es algo que distingue al ser humano de otras especies en su capacidad de racionalismo. Podemos decir que la filosofía, en otros términos, es el arte de pensar. Es lo que nos atribuye como persona al momento de que se nos presenta cualquier situación, pues nosotros como seres humanos razonamos antes de actuar, pensamos antes de actuar, y eso es utilizar la filosofía en el comportamiento humano. Desde el principio de los tiempos, la filosofía es una actividad liberadora, una disciplina que crea mentes críticas que siempre se plantean interrogantes y que buscan incansablemente soluciones a los problemas profundos, más importantes, más humanos. La actitud filosófica provoca en un sujeto la necesidad de preguntarse y aclararse en el sentido y el valor de su existencia. Es decir, el estudio de la filosofía debe servir como base para fundamentar una actitud crítica y el deseo de profundizar en el aprendizaje para encontrar el sentido más pleno de la vida. ¿Qué queremos decir? ¿Qué nos trata de decir la filosofía con todo esto? Pues la filosofía, como les decía anteriormente, pues la utilizamos diariamente, solo que nosotros no. Cada vez que la utilizamos no decimos estamos utilizando filosofía. Pero cuando nosotros estamos en una situación, hasta inclusive estudiando, y nos preguntamos esto de dónde provino, esto qué es, o nos están explicando eso, eso es filosofía. Poder razonar, poder pensar, poder nosotros como humanos preguntar de dónde proviene cada palabra, cada momento, o de dónde proviene, por ejemplo, un problema. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo resolver un problema, pues estamos utilizando la filosofía. Creo que es importante también que anoten que la filosofía es una escuela de libertad.
ya que no solo elabora instrumentos intelectuales como justicia, dignidad y la libertad, sino que además crea capacidades para pensar, emitir juicios con independencias, incrementa la capacidad crítica para entender y cuestionar el mundo y sus problemas, y fomenta la reflexión sobre los valores y principios. En esto que les acabo de leer, prácticamente pues nos trata de decir que la filosofía se aplica, por ejemplo, cuando una persona escribe un libro. Al momento de esta persona compartir sus conocimientos, pues está utilizando la filosofía para crear diferentes interrogantes y poder crear un concepto para que nosotros podamos entender. Claramente nosotros al momento de leer puede hacer que nos lo aprendamos de memoria o puede hacer que nosotros creemos nuestro concepto de algo. Entonces, si nosotros leemos algo y no nos lo aprendemos de memoria y empezamos a crear nuestros conceptos con lo que pensamos o creemos, pues estamos utilizando la filosofía para estudiar. La filosofía en el derecho, pues prácticamente se utiliza desde el momento que crean las leyes, porque al momento de crearse las leyes, pues tienen que pensar primero por qué se va a crear esta ley, qué finalidad tiene, beneficia o no a los ciudadanos, beneficia o no a los trabajadores, dependiendo de la ley que creen, pues se cuestionan todo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles van a ser derechos? ¿Cuáles van a ser obligaciones? Todo eso que las personas piensan es filosofía. Pero en este caso, si lo aplicamos a las leyes, sería filosofía del derecho. Entonces, cuando un congresista está con todos los diputados y están pues viendo todo lo que es el proceso para aprobar una ley, a eso le podemos decir que ellos están utilizando filosofía, porque están pensando, porque están aprobando, y si quieren hacer alguna modificación que no les parece, pues proponen, y pues de alguna manera eso es compartir los conocimientos que tienen respecto a las preguntas que se generaron dentro de la persona, ¿verdad? Por lo que les indicaba que no todas las personas tienen el mismo criterio, el mismo pensamiento, pero es importante al momento de estudiar algo, pues tener diferentes criterios, ¿verdad? Porque a veces nosotros leemos una y otra vez un concepto y no lo entendemos al 100%, entonces a veces a veces otras personas con otros conceptos o de otra forma que lo dicen, pues nos ayudan a nosotros a entender mucho mejor qué es lo que está tratando de decir. Cuando hablamos del pensamiento crítico, permite que la acción humana sea mejor direccionada. Quien actúa de forma inconsciente puede no encaminar sus acciones hacia un propio desarrollo. La acción libre es aquella mediada por razón y producto de acuerdos intersubjetivos. Cuando hablamos del pensamiento crítico, pues muchas veces, a veces tenemos un problema al cual estamos buscando solución, nos creamos muchos cuestionamientos, interrogantes, y pues creo que independientemente la situación que se dé o el problema que se esté viendo, pues la mejor manera para solucionar es poder plantear bien el problema y ver diferentes tipos de soluciones, porque a veces nosotros pensamos y actuamos de una manera sin ver si hay otras salidas y tal vez no es la mejor dirección que podemos tomar como humanos. Entonces ahí es donde aplican ustedes la filosofía. Cuando surge un problema y ustedes ven de qué manera puede solucionar el problema, ¿verdad? Causante. Entonces, cada vez ahora en adelante que les surja un problema, pues piensen, estoy utilizando filosofía en mi vida diaria. Vamos a hablar un poquito del concepto de filosofía. Realmente la filosofía tiene una amplia variedad de conceptos que podemos encontrar en diccionarios jurídicos, en diferentes libros, y pues por lo mismo hay diferentes autores que dan su propio concepto sobre qué es filosofía. Entonces, muchas veces los catedráticos suelen dar una definición y esa es la que se tiene que aprender, esa es la que tienen que decir. Bueno, en este curso vamos a intentar de que la filosofía sea algo que ustedes entiendan, que puedan entender, que puedan explicar con su criterio, para que podamos al momento que sea el primer parcial, pues
utilizar filosofía en el primer parcial, que ustedes puedan aprender a razonar, aprender a entender lo que están leyendo, no solo aprendérselo de memoria. El concepto de filosofía, pues, es una ciencia mediante el cual se pretende explicar el porqué de las cosas. La definición más clásica de la filosofía es que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas y que se adquiere por la luz de la razón. Prácticamente la filosofía es una ciencia que nos ayuda a nosotros a explicar cómo, el por qué y dónde. Todas las preguntas que les surjan a ustedes pueden ir dentro del concepto. Si ustedes pues quieren venir y armar su propio concepto de qué es filosofía, pues pueden decir filosofía es la ciencia, eso sí no lo pueden cambiar porque la filosofía es una ciencia. La ciencia que los ayuda a dónde está, cómo saber esto, cómo encontrar esto, o sea, el porqué de las cosas. No pueden, pues, como les decía yo, ustedes tienen que formar su propio concepto de qué es filosofía. Estos solo son conceptos generales. Y pues es bueno también saber los conceptos que han dejado muchos escritores y muchos personajes que los hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Entre las otras definiciones, pues está la de Aristóteles, que es en la Grecia clásica, que es el principio de todo principio y primeras causas. Podemos mencionar el de Cicerón, Roma antigua, que es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y lo humano. También mencionamos la de Santo Tomás de Aquino, que es en la época escolástica cristiana, que es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. Aquí estamos viendo en las diapositivas, pues, tres definiciones de tres diferentes autores. Si se dan cuenta, sí se relacionan en algo, o sea, ellos dan su propio concepto, pero sí lo relacionan en algo. En una habla de conocer, en el otro habla del principio y primeras causas. Alguien se refiere solo a lo primero. El último, que es Santo Tomás, pues él ya abarca todo lo que es de las verdades, que es como lo que les mencionaba anteriormente, buscar el porqué, buscar la verdad de las cosas. Entonces, entre otras también, otros autores que podemos mencionar, pues está René Descartes, de la época del modernismo francés, que es prácticamente el estudio que hace el hombre para conducirse bien en la vida. También podemos hablar de Karl Jasper, en la época del existencialismo alemán, que es aquello que le sirve al hombre para no dejarse engañar. Martin Heidegger, en el existencialismo alemán reciente, es el extraordinario preguntarse por lo extraordinario. Por ejemplo, Kant, aquí él nos dice que es aquello que le sirve a un hombre para no dejarse engañar. Ahora no sé si, bueno, algún estudiante que sea hombre que me pueda explicar este concepto que nos dice Karl Jasper. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Lita. ¿Alguien podría explicarme a lo que se refiere Karl Jasper al momento que él dice que la filosofía es aquello que le sirve a un hombre para no dejarse engañar? Sí, Alexander Barrera. Sí, Ligda, primero buenas noches, disculpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, bueno, pues yo creo que aquí Karl Jasper está pues refiriéndose a cómo el hombre va encontrando los instrumentos adecuados para pues encontrar la percepción de la verdad de las cosas que se necesitan, ¿no? Porque como sabemos que en filosofía no hay verdad absoluta, habla sobre eso, entonces me imagino que es las cosas que lo hacen sentir más seguro, pero tanto en su percepción de la realidad, pienso, ¿no? No sé si me di a entender un poco. Sí, está bien. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Josué Israel.
Creo que ahí hace relación, buenas noches, licenciada, primero que nada. Creo que ahí hace relación a que la mayoría de personas no se cuestionan las cosas. Entonces, al hacer nosotros lo contrario y cuestionarnos las cosas, estamos siendo personas extraordinarias y nos preguntamos sobre cosas que las demás personas no cuestionan. Creo que a eso se refiere él. No leí su apellido. Susana, que había levantado la mano. Sí, buenas noches, licenciada. En cuanto a lo que dice Jasper, considero que significa que el hombre en su diario vivir tiene diferentes experiencias. A través de ella, pues, va formando una realidad que para esa persona es su verdad. Y al mismo tiempo, esto le sirve como una gama de experiencias que al final permite que no lo puedan engañar en cuanto a la experiencia vivida por él mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, los tres compañeros que participaron, pues crearon su propia definición, crearon su manera. Si se dieron cuenta, los tres tienen diferentes criterios. Entonces, ellos ahorita están utilizando la filosofía y el razonamiento para ellos poder responder lo que yo les pregunté. Muy bien, los tres. Muchas gracias por su participación. Bueno, creo que una de lo principal de este curso es de que no se pretenda dar una sola definición exacta, sino que se intenta únicamente añadir una postura más a la definición del concepto que se ha logrado a la medida posible. Resumir algunas definiciones clásicas que se han recorrido a lo largo de la reflexión filosófica. Como las que yo les mostraba, pues yo les pregunté y cada quien creó su definición, cada quien expresó lo que creía, pues son diferentes criterios y así es como ustedes van a ir formando sus diferentes criterios en diferentes temas y cada vez que ustedes puedan realizar o crear un concepto de algo sin memorizarlo, pues estarán utilizando la filosofía en lo que están estudiando, en lo que están definiendo. Vamos a hablar un poquito de la ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía. La primera aparición de la rama del derecho pues fue en 1978. El primer jurista alemán en utilizarla fue Gustavo von Hugo. Y pues también cabe mencionar que la filosofía del derecho constituye una rama jurídica propia. Y para los filósofos es una rama de la filosofía en la que el derecho da la mano a otras disciplinas humanas, sociales, como la filosofía, la historia o la teología, pero con un carácter propio que dota de especificidad y cualifica como rama del conocimiento independiente. ¿Qué nos trata de decir con esto? Pues claro, la filosofía del derecho era lo que les explicaba anteriormente. Nosotros al momento de crear leyes utilizamos filosofía del derecho. A lo largo de la historia han sucedido muchas situaciones pues que se han vuelto parte de la historia. A veces nos preguntamos por qué sucedieron, qué fue lo que hicieron, cómo lograron, por ejemplo, una guerra, la Segunda Guerra Mundial, qué fue cómo inició la guerra, cómo fue que terminó todo, o por qué en este caso estaban en contra de los judíos. Todas esas preguntas y todo lo que se ha plasmado en un libro referente a historia es filosofía que ha utilizado el autor. Todo lo referente a la historia, pues en este caso de la Biblia, de Jesús y de todo lo que aconteció que está en la Biblia, pues la persona o cada persona que escribió cada libro de la Biblia utilizó filosofía para poder dar a entender bien lo que pasó a lo largo de la historia, así como lo que se vivió en ese momento. Debemos entender que la filosofía del derecho, pues aparte que abarca todo lo que son las disciplinas humanas, sociales, historia, pues principalmente la del derecho. Entonces sí tenemos que enfocarnos mucho
en el tema del derecho en la aplicación de leyes, o cuando surge alguna actualización hay que estar pendientes. Por ejemplo, cuando en una red social publican una reforma o una ley, nosotros nos preguntamos qué fue lo que reformaron. Entonces, nosotros como futuros abogados, ¿qué es lo primero que hacemos? Leemos la reforma que están publicando y nos vamos directo a la ley, la principal, para ver qué fue lo que modificaron. Entonces, al momento de nosotros hacer eso, pues ya estamos aplicando filosofía del derecho a nuestro estudio. Cuando nosotros vemos algo y queremos saber el por qué, de dónde provino, o qué fue lo que se cambió, o por qué se modificó. Y si nos preguntamos también, ¿nos beneficia o no nos beneficia? ¿Le beneficia a las personas o no? Entonces, todo ese tema que les indicaba es aplicar filosofía del derecho al momento de estudiar. No sé en qué curso ahorita o si lo han hecho a lo largo de la carrera, pues si hay un momento donde ustedes están haciendo integración de leyes, ya sea que como la principal, que es la Constitución, y que la logran unir con otras leyes que existen, ya sea el Código Penal, Código Civil o la Ley del Contencioso Administrativo, o sea, todas las leyes que ustedes unifican o que integran, pues están haciendo una filosofía del derecho, porque están integrando, están buscando, están viendo por qué se relacionan, si se complementan o no, o si solo uno se puede decir, bueno, me fundamento de esta ley y de la otra, entonces es un poquito más fuerte. También es decir, de la filosofía del derecho que estudia las cosmovisiones de lo jurídico, con lo que intenta ofrecer una visión global del fenómeno jurídico, incluyendo sus diversas dimensiones, institucional, normativa, social, moral. En este sentido, la filosofía del derecho responde a tres grandes preguntas. ¿Cómo debería ser? ¿Qué es el derecho y cómo lo hacemos? Era lo que me estaba refiriendo. Cuando hablamos que la filosofía del derecho estudia las cosmovisiones de lo jurídico, pues prácticamente nos podemos enfocar. Si vemos acá, dice institucional. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos enfocar la filosofía del derecho en lo institucional? A ver, Axel, ¿me puede tomar la palabra? Licenciada, buenas noches. Las instituciones tienen un fin último y la Constitución indica que la finalidad del Estado es el bien común. Entonces, cada institución, por ejemplo, en el Estado que tiene una función para con la población, necesita desarrollar ese sentir filosófico que persigue como fin último realizar el bien común. Sí, está muy bien su respuesta, pero quiero que se adentren un poquito más enfocándose al derecho. A ver, les voy a dar yo un ejemplo para que me puedan entender a qué me refiero. Cuando yo me voy a lo institucional, ¿qué hay relacionado en una institución a la filosofía del derecho? Pues un reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, una institución pública se rige por ya sea su ley interna o si es dependiendo si es centralizada, descentralizada, pues ya se va a regir de la ley del servicio civil. Si es una institución, pues tienen sus propias leyes orgánicas, como la del Ministerio Público, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que en algún momento tuvieron que crearlo con la finalidad preguntándose cómo debería ser, cuál es el derecho que se aplica, cómo lo hacemos. ¿Qué incluimos? ¿Qué les beneficia a los trabajadores? ¿Qué les beneficia a los patrones? ¿Qué vamos a hacer, como mencionaba el compañero, para hacer el bien común que nos establece la Constitución de la República? Ahora un poco cuando nos vamos a lo que se refiere a normativa, pues ahí ya podemos adentrarnos a cualquier tipo de normativa que existe. Ya sea podemos mencionar en el ámbito penal, laboral, cualquiera de las leyes. Al menos en penal hay muchas leyes especiales que uno puede mencionar. No sé, hasta inclusive en las empresas privadas hay normativas que deben seguir los empleados. Entonces todo eso entra. ¿Por qué? Porque nosotros
como personas, y si en algún momento llegamos a estar en un puesto de trabajo, ya sea en recursos humanos o donde tengamos que ver algo, donde ya sea un ejemplo que tal vez podría ser un poquito más común. A veces estamos nosotros trabajando en una institución pública y se forma un sindicato. Entonces, para crear un sindicato, pues obviamente hay que redactar un pacto colectivo. Y para que exista el pacto colectivo, tienen que existir muchas personas que den ideas para que se pueda presentar un buen proyecto, para que se puedan beneficiar tanto al patrono como al trabajador, ¿verdad? Y siempre velando por los derechos de todos. Entonces, todo el trabajo que ellos hacen conjuntamente para crear ese pacto, pues es filosofía del derecho. Cuando hablamos de la filosofía del derecho social, pues nos referimos pues ya un poquito más a la sociedad, ¿verdad? Algo un poquito más general. Podríamos hablar tal vez de la Declaración de Derechos Humanos, o están también los tratados internacionales de derechos culturales, también tratados internacionales de, no sé, ¿alguien más me puede mencionar tratados internacionales? Ven, Bueno, voy a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito de moral. ¿A alguien se le ocurre a qué se refiere con lo moral en la filosofía del derecho? ¿En qué podría aplicarse la filosofía del derecho en lo moral? ¿Podría alguien darme un ejemplo o qué consideran que podría aplicarse la filosofía del derecho en lo moral? A ver, compañero Axel, dígame. Podría ser la conducción hacia hacia un correcto actuar, e intentar siempre actuar de una forma adecuada dentro de lo moral, aunque también la moralidad es un poco subjetiva. Hemos adoptado una moral de una bondad específica y todos tenemos que encaminarnos hacia sus mismos valores morales preestablecidos. Muchas gracias. Exacto, sí podemos hablar de valores, también podemos incluir todo el tema de la iglesia. En la iglesia, dentro de la iglesia, supongo que en cada una de las iglesias hay un reglamento que se. Entonces, al momento que ellos crearon ese reglamento, utilizaron filosofía del derecho, porque están creando algo para regir, para que se lleve un orden, para que hayan tanto derechos y obligaciones, o ya sea actividades que se van a realizar, o situaciones permitidas o no dentro del lugar, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan que la filosofía del derecho, cuando hablamos del derecho, pues nos podemos enfocar mucho, pero quiero que se enfoquen más en la rama del derecho. No importa, como les decía, no importa la materia, sino que se enfoquen en la creación de leyes en diferentes lugares. Porque si se dan cuenta, en todos los lugares que vamos, pues siempre hay algo que los va a regir. Tal vez no una ley como tal, pero sí, sí algo que ellos van a tener que seguir al pie de la letra, ¿verdad? Así como en los trabajos privados, pues cuando uno entra a trabajar le dan una normativa de trabajadores y eso, al momento de crear eso, pues utilizaron filosofía del derecho. Quiero que les quede un poquito claro de que relacionen mucho lo que es la creación de leyes, pero si yo, por ejemplo, pregunto de un tema, pues tienen que irse como que a la creación de un lugar referente a eso, porque eso les puede venir en el examen. Entonces, como les decía yo, mi finalidad es que ustedes puedan aprender a utilizar la filosofía del derecho, a que si ustedes en algún momento, pues ya cuando estén graduados, primero Dios, y estén ejerciendo, puedan aprender a razonar, a hacer una buena integración de leyes, porque ya sea tanto por escrito como verbalmente, pues se van a desempeñar muchísimo mejor y pues las personas se van a quedar admirándolos, ¿verdad? Por la integración de leyes que están haciendo.
Cuando hablamos también de la filosofía del derecho, pues podemos decir que constituye el motor que lleva a la mutación del ordenamiento, al nacimiento de nuevos derechos, a la mutación de las prioridades de la sociedad y su organización jurídica y política. En este sentido, cabe señalar que los derechos humanos son una construcción abstracta del origen filosófico, donde el concepto de lo justo procede de la categoría previa, siendo lo jurídico un resultado histórico-social. Este párrafo claramente nos indica lo que yo les explicaba. Todas las leyes a lo largo de la historia pues forman parte de nuestra historia. A lo largo pues se han ido reformando, han sido muchas derogadas y han entrado nuevas en vigencia. Entonces, todas estas leyes que han existido, que aún existen, que están reformadas, son parte de la filosofía del derecho de la historia de la sociedad. Porque si se dan cuenta, en este párrafo pues nos indica que prácticamente utilizamos la filosofía del derecho para crear. Entonces, no solo vamos a tomar la filosofía del derecho como un arte de pensar, quiero que la tomen como un arte de crear, porque ustedes en algún momento pueden estar también en la posición de crear nuevas leyes. Entonces ustedes tienen que pensar, ¿beneficia o no a las personas? Tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible para que se logre entender y que al momento que entre en vigencia y se aplique, pues se aplique de la manera correcta, ¿verdad? Porque hay muchas leyes, como les comentaba en la clase anterior, que no están completas, que hay alguna laguna legal y no las entendemos al 100% por lo mismo que no se tratan de explicar de la manera que debieron, ¿verdad? Y lastimosamente, pues para hacer una reforma de una ley, hoy en día, pues es un proceso un poquito largo y a veces el Congreso tiene diferentes temas, ¿verdad?, que tocar, entonces no le dan prioridad a algunas cositas que sí necesitarían algún cambio. La filosofía del derecho abarca la visión total del fenómeno jurídico en la búsqueda de condiciones morales, lógicas, historias que hacen posible el derecho. Ustedes desde el momento que nacen adquieren derechos, entonces eso se refiere a la filosofía también. La filosofía del derecho es como el arte de pensar, de crear, para que nosotros podamos tener derechos que nos protejan como seres humanos, para que nosotros podamos vivir en buenas condiciones, para que nosotros al momento de que surja cualquier situación podamos velar porque se respeten nuestros derechos. Eso es lo que nosotros principalmente queremos, ¿verdad? Que se respeten nuestros derechos. También les quiero recordar que tienen que hacer el glosario. El glosario es importante para la clase porque en cualquier momento se los puedo pedir y si no, alguno no llegara a zona mínima, pues eso les va a ayudar para que ustedes puedan llegar a zona mínima. No sé si tienen alguna duda de lo que les expliqué. A ver, Dani Hernández me levantó la mano. Licenciada, buenas noches. Solo una duda. ¿Las diapositivas que presentó usted las va a compartir o no? Ah, sí, mire, pues yo las diapositivas, ahorita te doy la palabra, María Fernanda. Las diapositivas, pues es un instrumento que utilizo en clase y yo les voy a compartir un documento en PDF donde va a ir contenido todo lo que yo les estoy explicando, que va a ser tema de estudio, ¿verdad? Y pues cualquier duda que ustedes tengan me pueden consultar. Por eso no se preocupen. María Fernanda Valdés. Licenciada, buenas noches y disculpe el inconveniente, es que yo hasta hoy me logré conectar, entonces no tenía conocimiento de lo del glosario. No sé si brevemente podría compartir la información. Sí, claro, ahorita la comparto. Y la palabra a Ligia Ramírez. Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. ¿El glosario lo tenemos que sacar de las diapositivas que usted está dando? Ahorita les voy a explicar. Hasta en la clase anterior, no tenga pena, en la clase anterior que estuve con algunos de ustedes, les indiqué que voy a pedir un glosario. No les voy a dar una fecha específica, pero ustedes sí tienen que llevar ese glosario escribiéndolos con palabras que ustedes, por ejemplo, en la clase de hoy di varios temas y tal vez alguna palabra no la entendieron al 100%, la pueden ir anotando para que ustedes puedan buscar su definición en un diccionario jurídico o pues una página confiable.
para que ustedes puedan crear su definición. El glosario va a ser a mano, no a computadora. Puede ser en cualquier tipo de hoja, eso no importa. Entonces, a lo largo de las clases, ustedes lo van a ir haciendo, yo no se los voy a pedir, sino que días antes del segundo parcial. Ya tienen tiempo para poder hacer un buen glosario. Si ustedes copiaron solo una palabra hoy, pues solo una copiaron, y así se van a ir. Yo les indicaba que no les iba a dar fecha porque pues así voy a ver yo y determinar de que ustedes están realmente haciendo el glosario, ¿verdad? Mínimo, perdón, voy a pedir 30 palabras. Entonces, pues esto lo voy a pedir tal vez cercanías al segundo parcial, con la intención de que si pues alguien no llega a zona mínima, pues mi finalidad como catedrática del curso no es venir y ser una catedrática poco accesible, sino que yo quiero venir a que ustedes aprendan y poderlos ayudar, ¿verdad? Porque yo sé que ya están en su último año, yo sé cómo se siente eso y creo que ya es una emoción que los meses se pasan rápido, cuando ustedes sientan ya van a estar cerrando. Entonces, mi finalidad es poder ayudarlos y que también aprendan, ¿verdad? Entonces, por eso sí quiero de que ustedes pues me pongan atención en las clases para que puedan ir anotando las diferentes palabras, ¿verdad? Y que puedan armar su glosario y pues yo días antes, ya sea 1 o 2, yo les voy a estar diciendo, voy a recoger el glosario y lo tienen que tener listo. Yo sé que a veces entre compañeros trabajamos en grupo, pero no quiero que haya muchos trabajos repetidos. Traten de hacerlos muy personales, ¿verdad? Que no sean muchas palabras repetidas. Yo sé que tal vez muchos van a tener la misma palabra, pero traten ustedes de armar su propio concepto. Utilicen la filosofía en el glosario. No quiero que, o sea, si ustedes pueden copiar, pues cópienlo, pero si ustedes pueden venir, leer la frase de lo que significa una palabra, entenderla y explicarla muchísimo mejor. Porque yo sé que todos acá, los que están, no me lo van a explicar de la misma forma. Entonces, como no me lo van a explicar de la misma forma, yo sé que van a estar aplicando la filosofía del derecho al glosario que están haciendo. Entonces, como les indicaba, mi finalidad es que ustedes aprendan y pues quiero estar aquí para ayudarlos, apoyarlos y pues cualquier duda estoy a la orden. Y primero Dios, nos vemos el día viernes. Yo les había comentado a los compañeros que cuando estemos de manera presencial las clases van a terminar a las 7:50, porque yo sé lo difícil que es que los estudiantes tengan que buscar medio de transporte para irse a su casa, ¿verdad? Entonces, soy una persona consciente de eso. Quiero también que me hagan saber cualquier aspecto de la clase. Yo con muchísimo gusto voy a estar ahí para que podamos resolver de manera conjunta todos y que todos podamos aprender. Que lo que más me interesa a mí es que podamos hacer integración de leyes, que podamos aprender a razonar y pues al momento que ustedes el próximo año, primero Dios, estén en un privado, pues ya puedan ustedes razonar y dar respuestas concretas de lo que ustedes entienden. Esa es mi finalidad. No sé si alguien más tenía alguna duda. Buenas noches, licenciada. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí. Gracias, licenciada. No sé si tiene que ver con el curso, licenciada, pero me surge una duda. Usted indicaba de que las instituciones del Estado tienen una ley orgánica. Entonces, mi pregunta es, ¿será que todas las instituciones del Estado tienen una ley orgánica o no todas, licenciada Peroni? No. A ver, les voy a explicar cómo está eso. Les voy a poner de ejemplo algunas. Por ejemplo, la Defensa Pública Penal sí tiene su ley orgánica, pero porque es una institución autónoma. La mayoría de instituciones autónomas o semiautónomas sí tienen leyes. Por ejemplo, Fondo de Tierras. Fondo de Tierras tiene su ley orgánica y su reglamento, pero es una institución semiautónoma. El Ministerio Público tiene su ley orgánica, es una institución autónoma. La mayoría de ministerios se rigen por la ley del servicio civil. Entonces, hay que ver, más que todo, pues, no sé en qué clase les dan a ustedes el esquema de cómo está conformado el gobierno. Y ahí es donde ustedes pueden ver qué institución es autónoma, semiautónoma, centralizada y descentralizada. Dependiendo de cómo sea, va a ser ya sea que se rijan varias por la misma ley o que tengan su propia ley.
La mayoría de ONGs sí han de tener sus propios reglamentos. Y como les decía, la mayoría de ministerios sí se rigen ya sea por acuerdos gubernativos interiores o la ley del servicio civil, pues al momento de que un trabajador no cumpla con sus obligaciones, se le aplica la ley del servicio civil. Y pues a lo referente a los pactos colectivos, que también vienen siendo una normativa dentro de cada institución, pues eso sí lo tiene cada institución, que obviamente tenga conformado y debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, ¿verdad? O ya sea los comités JOCADOC. Entonces, solo para que entiendan que no todas las instituciones tienen leyes como tal, solo tienen que ser, si ustedes ven que una institución es autónoma, va a tener su ley y posiblemente su reglamento. Si ustedes ven una entidad, que hay varias del Estado, que es semiautónoma o descentralizada o centralizada, pues puede hacer que se rija por una sola, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso mucho en cuenta para no confundirnos y que al momento que nosotros lleguemos a una institución digamos, ay, esta tiene una ley, porque no todas tienen una ley propia. ¿Alguna otra duda que tengan? Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda para que se las pueda resolver? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Les quedó clara la clase de hoy? ¿Me entendieron? Sí, Lisa, gracias. Sí, licenciada, gracias. Está bien. Entonces, para mí es un honor poder estar hoy nuevamente. Primero Dios, nos vamos a estar viendo el viernes y la próxima semana de manera presencial. Voy a necesitar que estudien o que busquen cuáles son las diferentes ramas de la filosofía, solo para que ustedes tengan conocimiento y que al momento que yo se las puedan explicar, si a usted les surge alguna duda, pues yo ya se las puedo explicar de una manera más amplia. Yo la próxima semana pues voy a tocar ese tema de las ramas de la filosofía, pero si ustedes pueden investigar un poco cuáles son, sería muy, muy bueno para sus conocimientos, ¿verdad? Y para que ustedes estén dentro del curso y puedan ponerme atención al 100%. Entonces les deseo a todos feliz noche, que estén bien. Feliz noche, y nos vemos en la próxima. Licenciada, muchas gracias. Feliz noche, licenciada.